aunque te Bueno, viene con el celular. sí, sí. Bueno, pues empezamos. La primera pregunta que te quería hacer es si nos puedes hablar del estado actual de la energía nuclear en el mundo. Sí, claro. Pues mira, actualmente hay alrededor de 400, un poco menos de 450, me parece que el número es 441, reactores operando el día de hoy. Estos reactores generan un poco menos de 400 gigawatts eléctricos. Ahora, para dimensionar esto, 400 gigawatts eléctricos es suficiente para encender 4.000 millones de focos de 100 watts, más para dimensionar un poco esta cantidad. Esa generación eléctrica es aproximadamente como un 10.5% de la generación eléctrica total del mundo. O sea, entre todas las fuentes, nada más de nuclear es más o menos como el 10.5%. Aparte de eso, bueno, me parece que son 55 reactores en construcción el día de hoy. Y bueno, hablando un poco sobre la experiencia en los reactores, si acumulas los años operados por cada reactor y los sumas todos, dan como 20.000 años. 20.000 años reactor, así se define el año reactor. Pero Entonces ¿a qué es te una industria que tiene refieres? muchos. ¿A qué te refieres con un año reactor? Bueno, así se define, digamos, si un reactor nuclear está trabajando un año, Ujú. esa es la medida, un año reactor. Ahora, multiplícalo eso por todos los años que han trabajado todos los reactores que han sido operados desde el primero, y todo suma como alrededor de 20.000. Es Es una un industria con montón. mucha experiencia. Sí, es un montón de Sí. tiempo. Sí, bueno, pues la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué beneficios nos puede dar la energía nuclear? Yo creo que aparte de la energía eléctrica que podemos obtener de un reactor nuclear, ¿no? Mm, bueno, mi especialidad son los reactores. Mm, los principales beneficios de la energía nuclear en cuanto a generación eléctrica es que no genera gases de efecto invernadero cuando produces energía eléctrica, a diferencia de los combustibles fósiles. También, a diferencia de las renovables, que podría ser, digamos, otra fuente que no genera gases de efecto invernadero, la energía nuclear es una fuente constante de energía y no importa si está nublado, si hay viento, si no hay viento, o sea, la energía nuclear genera constantemente energía. De hecho, es la fuente con factor de planta más alto de todas las fuentes. Te digo, puede estar operando constantemente, salvo el periodo que se le reabastece de combustible, que dura 45 días más o menos, me parece que es año y medio. Además, un reactor nuclear puede diseñarse de modo que genere su propio combustible. Esos son los reactores de cría, es ya la generación 4 de reactores. O también se puede diseñar para utilizar el combustible gastado de reactores anteriores, de generaciones anteriores. Se puede también utilizar como combustible. Se puede diseñar de modo que utilice ese combustible, pues, reduciendo, por supuesto, el volumen y la radiotoxicidad del combustible gastado. Y, por supuesto, pues es una industria que se hace cargo de sus desechos, ¿no? Todo combustible que ya fue utilizado, se le da un tratamiento y se almacena y todo. O sea, no es algo que se deje a la y se va, ¿no? Y respecto a otras aplicaciones no eléctricas, pues mira, aquí mismo en México se utiliza la energía, se utilizan unos irradiadores para generar unos radioisótopos especiales que se utilizan en la medicina. Eso es una función que hace, digamos, el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares. Otra ventaja, incluso en medicina, también se utiliza para para el tratamiento de ciertos tumores. Hay un aparato que se llama cuchillo gamma, me parece, que tiene muchas fuentes de radiación gamma y se colocan de modo que se enfoquen en un volumen muy pequeño donde se encuentra un tumor. Entonces, todos estos rayos coinciden en ese espacio donde está el tumor y mata el tejido ¿Canceroso? cancerígeno. Y bueno, eso solo son algunas de las aplicaciones. Uh-huh. Ah, muy interesante. Es que la gente es como que se espanta todavía de cuando escucha energía nuclear. Por ejemplo, Sí, sobre todo últimamente después de la serie Chernobyl, ay, todos se creen que saben. sí, creo que es lo malo, ver algún programa nos crea el falso concepto de que somos expertos en el área. Y pues no. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo explicar la neutrónica a una persona joven que aún no sabe qué quiere hacer en su futuro? Uh-huh. Bueno, la neutrónica es solo una parte de lo que sucede en un reactor nuclear. Yo, más que enfocarme en la neutrónica, explicaría que los fenómenos que suceden dentro de esas cosas pasan, ¿no? Bueno, Sí, te decía, más que enfocarme nada más a la neutrónica, yo explicaría que en un reactor nuclear suceden muchos fenómenos, pero principalmente son en dos áreas, ¿no? Neutrónica y termohidráulica, o al menos yo diría que son los principales. La neutrónica, trata la distribución de los neutrones en el reactor y su interacción con la materia, con los materiales que están en el reactor. Y la termohidráulica, pues estudia principalmente la transferencia de calor entre el combustible, principalmente entre el combustible y el resto de los materiales. Eh, y sobre todo con el refrigerante, que es el que se utiliza para retirar ese calor, ¿no? Y después utilizarlo más adelante. Eh, También las interacciones entre estas dos áreas. Mira, por ejemplo, si hubiera un aumento de neutrones, por ejemplo, si retiraras una barra de control, habría un aumento de neutrones y esto llevaría a un aumento de potencia. Este aumento de potencia llevaría a un aumento de temperatura del combustible y por lo tanto del refrigerante. Y esto traería una reducción en la densidad del refrigerante, lo que te reduce la moderación de neutrones y también eso reduce también su capacidad de fisionar eh, los núcleos de uranio y eso trae como consecuencia una baja de potencia. O sea, hay muchos fenómenos que tienen, que interactúan entre sí y toda esa fenomenología es muy interesante y es un trabajo que un ingeniero nuclear tiene que conocer de ambas áreas, ¿no? No solo neutrónica, sino también tienes que saber de termohidráulica. termodinámica. Pero pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo es la distribución de neutrones en un reactor nuclear? Bueno, eso va a depender de la geometría del reactor y de los materiales presentes en el núcleo. O sea, no va a ser igual cómo interactúa el neutrón con no sé, un boro 10 que lo va a absorber, lo va a capturar, que con un uranio 235 que lo va a absorber y luego se va a fisionar, ¿no? Entonces, hay, si la distribución de neutrones va a depender de en qué región estás, pero lo importante, ¿no?, en un reactor nuclear es usar las barras de control de modo que tengas una distribución de neutrones tal que la potencia del núcleo sea más o menos pareja en todo el núcleo, ¿no? O sea, quieres evitar tener picos de potencia en una región
porque eso te llevaría a que te puedas acercar a los límites térmicos, ¿no? Y eso ya comprometería la seguridad del núcleo. La idea es que sea la potencia más o menos parejita en todo el núcleo. ¿Cuál sería Bueno, la ese es el geometría? objetivo, ¿no? Sí, ¿cuál sería la geometría ideal para tener precisamente eso, que sea homogénea el núcleo? Bueno, homogéneo donde está el núcleo del Pues mira, reactor. los reactores, sí, los reactores comerciales regularmente bueno, vámonos desde el combustible. El combustible viene en unas pastillitas, son de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y un poquito más de 1 centímetro de alto. Ahí está el dióxido de uranio. Esos combustibles se meten en un tubo de un material que se llama Circaloy, es una aleación entre acero y circonio, y no sé, son más o menos como de 4 metros. Después esos tubos se ponen en un arreglo de 10 por 10 y ese se le llama un ensamble. En el caso del reactor de Laguna Verde, me parece que son como 444 ensambles y están distribuidos. El reactor es más o menos cuadrado, o sea, digamos como un cuadrado, pero sin las esquinas, ¿no? Y en cada 4 ensambles hay una barra de control. Las barras de control, te digo, están hechas tienen boro, creo que es carburo de boro. Y el boro lo que tiene es que tiende a absorber los neutrones, ¿no? Entonces se utilizan para, digamos, si tienes una región con una potencia relativamente alta, pues ahí vas metiendo una barra de control de modo que vaya, digamos, comiéndose esos neutrones y ya reduzca las fisiones y con eso la potencia, ¿no? O sea, Pero sí, la geometría, la geometría en un núcleo es como un cuadrado pero sin esquinas, pero ahí lo importante es la presencia de las barras de control, ¿no? Que es la que va pues absorber estos neutrones extra, ¿no? o sea, Hay muchos diseños, por ejemplo, los reactores. Ujú. a lo que me refiero, bueno, perdón, en este momento me entró, lo que no queremos es que haya neutrones por ahí flotando porque pueden crear fusión y eso aumentaría la potencia y ya no podríamos controlar el reactor. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, de hecho necesitas los neutrones para seguir creando fisiones. La cosa es que no tengas de más. O sea, tener controlado Tienes que, ese proceso. ajá, y eso se hace con las barras de control, ¿no? Ujú. O sea, necesitas neutrones, pero un exceso implicaría aumentar la potencia, que eso sería un poquito fuera de control, ¿no? Sí, claro. Ahora también con los enriquecimientos de los reactores comerciales, sí te da margen, ok, puedes tener fisiones de más, pero bueno, pues no es una bomba, ¿no? No se te va a ir al infinito así instantáneamente, ¿no? Sí, pues Te creo que eso queda es lo que cierto causa margen. mucho miedo a las personas, ¿no? No, un reactor nuclear no puede explotar como una bomba. Están diseñados de forma muy diferente, los enriquecimientos son muy diferentes. En una bomba tienes un enriquecimiento de, no sé, casi 100%, 98, 99% de uranio 235. Y en un combustible para un reactor nuclear tienes, no sé, 2%, 3%. O sea, son Sí, cosas muy diferentes. sí, aparte, como mencionaste, nada más tienes como año y medio de vida de ese combustible, ¿no? Mm, no, duran como 6 años. Pero cada año y medio se reemplaza una parte del combustible y se pone nuevo. Ah, con Entonces, razón. ese nuevo va a estar en 4 ciclos y después del cuarto se saca. O sea, duran como 6 años. Ah, muy interesante. Y pues la última pregunta, pues más bien es como tu opinión de qué es lo que nos puedes decir sobre el mercado laboral para los jóvenes investigadores en México. Eh, yo puedo hablar en el área nuclear, Sí, sí. al menos, al menos en el área nuclear, creo que va a haber en los próximos años una apertura de mercado interesante porque, al menos aquí en México,
La central nuclear de Laguna Verde acaba de recibir hace poco una extensión de licencia. Después de que cumple su licencia original, si la planta sigue en buenas condiciones, se les puede otorgar una licencia para operar, no sé, 10, 15 años más. Esta no sé de cuánto es, pero sé que se le dio una extensión. Pero la gente, los operadores o la gente que trabaja en la planta ya está, digamos, próxima al retiro, ¿no? Es gente que empezó a trabajar en CFE en los 90s, finales de los 80s. O sea, ya está a punto de retirarse. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad muy importante para que entre gente nueva, ¿no? Sangre fresca. Del mismo modo, también en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, mucha gente ya está en edad o va a estar pronto en edad de retiro. Ahí también pienso que en un futuro cercano va a haber también oportunidad de laboral para los jóvenes nucleares, ¿no? Y en cuanto fuera de México, pues en los próximos 20 años, digamos, va a haber va a haber mucho retiro de plantas, de todas estas plantas que empezaron que se construyeron en los 70s, sí, más o menos como en los 70s, finales de los 60s. Ya esas plantas ya van a estar en retiro en los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, yo me atrevería a decir que en los próximos años va a haber un mercado muy importante en el área de desmantelamiento de centrales nucleares. Ahí en mi opinión, es una buena oportunidad para los jóvenes, ¿no? Que se están graduando o que van a graduarse próximamente. Y que les interesa el área de ciencias nucleares, ¿no? Sí, sí, o sea, el área el tema de desmantelamiento es bien interesante. Y te digo, en los próximos años van a haber muchas plantas que ya van a salir de operación y el siguiente paso es desmantelamiento. Entonces, creo que ahí va a haber mucho futuro en los próximos años. Qué interesante. ¿Algo más que les quieras comentar a nuestros suscriptores? No, pues mira, lo que se me ocurre a mí en el área nuclear siempre existe ese estigma, ¿no? Ese temor. O sea, yo les diría que en lugar de creerse todo lo que escuchan, que se acerquen pues a los que están en esta área, ¿no? Al menos el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la Sociedad Nuclear Mexicana, la Sociedad Mexicana de Radioprotección. Hay muchas asociaciones civiles e institutos que, incluso en las mismas universidades, con gente que está dispuesta a tomarse un tiempo y explicar, y si quieren una conferencia en su escuela, también es posible, ¿no? Pero sí, yo creo que lo importante es que más que asustarse cuando escuchan algo así negativo, más que asustarse, yo les diría que eso mejor lo utilicen para crearse esa inquietud, ¿no? De a ver si es cierto, ¿no? Y ponerse a investigar con quién les puede ayudar, a quién les puede sacar de dudas, ¿no? Que no se queden con el estigma que generalmente es algo que son mentiras, ¿no? O exageraciones. Exageraciones normalmente. Es lo que yo diría a los chavos. Pues te agradezco muchísimo, estuvo muy interesante. Sí me quedaron algunas dudas, pero las voy a poner en los comentarios. Y bueno, te agradezco muchísimo. Espero que no sea la última vez que nos concedas una Sí, no, entrevista. claro. Y bueno, pues gracias No, a no, claro, todos. cuando necesites, dime. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a ti. Y pues bueno, ya voy a apagar la grabación. Ya esto terminó. Okay.